Dios me los bendiga, Dios me los guarde. De nuevo, desde la casa del Dios bueno, la iglesia León de la tribu de Judá, en la isla de Margarita, Venezuela. Dios me los bendiga mucho. Espero estén bien, fortalecidos en el Señor, creyéndole. Espero estén así. Todavía estamos confinados, todavía estamos bajo arresto domiciliario. Y claro que la fortaleza de Dios nos alcanza, nos nutre y los mantiene vigorosos y fuertes, esperando el día de que Dios se levante por la iglesia, el día de que nuestro Dios haga el milagro y arrodille al impío, al maligno, en el nombre de Jesucristo. Antes de empezar cualquier cosa, pues, hagamos confesión de pecados y arrepentimiento. Señor, reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado. Te pido perdón, Señor, por los pecados, mis pecados, los de mi esposa, mis hijos y mis nietos, por los pecados de cada miembro de la iglesia León de la tribu de Judá. Te pido perdón, Señor, por el pecado de Nueva Esparta, el margariteño, el navegado, por los pecados, Señor, de Venezuela, por el pecado de los gobernantes. Dios, pedimos perdón en esta hora. Suplicamos tu ayuda, que tu misericordia se mantenga, Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a Venezuela a volverse a ti. Ayuda a Nueva Esparta, Señor, a salir de su condición y volverse a ti, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. De una vez por todas, Dios, te pedimos que arrodilles a Del Valle, que confines a Del Valle, Señor, a las prisiones eternas, y que no sigas, Señor, compitiendo contigo, buscando ponerse en tu lugar, buscando alcanzar adoración. Te pido esto, Dios, en el nombre de Jesús, y es en el nombre poderoso de Jesús que he orado. Gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga mucho entonces. Recuerden que aquí estamos en los inicios, no tenemos esos adelantos tecnológicos que tienen las grandes iglesias, que tienen una pantalla donde ven los que saludan, los que envían su saludo, su amor a través de las redes. No tenemos eso. Yo simplemente estoy frente a una cámara y frente a un teléfono, y hasta ahí, hasta donde Dios permite, ¿me entiende? Entonces, si no le devuelvo el saludo, si no los bendigo apropiadamente, no es porque simplemente se me olvida o algo de eso, es porque esa información llega a destiempo y yo no la puedo ver en una pantalla, yo no la puedo ver como la ven otros ministros que tienen todos los adelantos y todas las cosas que Dios le ha sabido entregar. Bendito Dios. No me quejo de mi Dios, estoy contento con lo que tengo. Sé que Dios nos lleva más, y a ti también te va a llevar a más donde quiera que estés, en el nombre de Jesucristo. Te saludo, los que están en tierra firme, en Nueva Esparta, en tierra firme, los que están en Perú, en Chile, Ecuador, los que están por ahí en Manaus, Brasil, en Colombia, los que están dispersos por todo el globo terráqueo, en Europa, los bendigo. Los que son de la tribu de Judá y los que están conectándose luego que conocieron el ministerio, los bendigo mucho. Declaro la fortaleza de los siglos sobre ustedes. Declaro que todo va a estar bien con ustedes. Resistan un poco más. Dios está a punto de meter en cintura al enemigo. Como dije antes, Dios va a crear un evento, y aquel que se levantó creyéndose Dios y actuando como Dios, Dios con toda certeza le dará el tratamiento que Él le da a los impíos, que Él le da a los que se rebelan contra Él, a los que pretenden tomar su lugar. Bendito Dios. Crean y confíen en eso, en el nombre de Jesucristo. Hoy les voy a hablar sobre algo que entró en la mente de muchos, inclusive pastores, creyendo que ya el fin llegó. El fin no es todavía. Dios no se equivoca. Dios habló de que habrían señales indubitables, innegables, cuando llegase el tiempo de su venida. Y esas señales no han acontecido. Y porque sucedan cosas que tengan una semejanza a lo que Dios dijo, no quiere decir que ya es el fin. Todavía Dios está trabajando. Hay muchos miembros del reino que todavía no han llegado. Hay personas que deben convertirse, deben llegar a los caminos del Señor y deben prestar un servicio a Dios, porque así está escrito. Por lo tanto, el tiempo no ha llegado. Bendito Dios, yo sé que es así. Sin embargo,
Te voy a hablar en Mateo capítulo 24, del verso 29 en adelante, que habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Y dice la palabra de esta manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, repito, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Caramba, estos son señales que no hemos visto. Ahora, que estamos atribulados, claro, nadie está viviendo lo que solía, nadie está haciendo lo que solía ser. Estamos así confinados, reprimidos. Hay persecución, aunque no al nivel como lo señala la Biblia, pero sí hay persecución. Ayer vi una persecución a una persona que se encarga de repartir videos, venderlos. Vi cómo la policía llegó y la policía lo mandó a cerrar porque había una orden. Y él preguntaba, ¿pero cuál es la orden? Porque aquí dijeron que no nos podíamos reunir sino hasta tal número de personas, y aquí lo que hay son 4. Sin embargo, no puedes razonar con individuos así, y sobre todo cuando su jefe va o está ganado para reprimir a las personas. Bendito Dios. No me meto en eso no es problema mío, pero te lo doy como ejemplo, un ejemplo puntual de lo que yo viví en el día de ayer. Bendito Dios. Entonces, que habrá persecuciones, también las habrán. Y que los cristianos debemos ver esto como una persecución silenciosa, solapada o bajo cuerdas. Claro que tenemos que verlo así. Porque ¿por qué, si hay protocolos y medidas que se pueden observar para la gente reunirse, por qué no permiten que la iglesia adore a su Dios? Porque simplemente son del otro bando, son del bando de las tinieblas, y piensan que ellos indefinidamente pueden detener a Jesucristo. Pues le tengo noticia: el juicio viene para ustedes. El juicio viene para ellos. No tarda, viene pronto, viene rápido. En el nombre de Jesucristo viene. Entonces, cuando el Señor venga, habrá tribulación. Y hay tribulación. Y siempre hubo tribulación. Ahora, no debemos confundir lo que es la gran tribulación, el tiempo donde el anticristo estará empoderado. No lo podemos confundir con la tribulación momentánea que cada quien sufre. Un país sufre, otro país. ¿Desde cuándo Venezuela no está siendo atribulada? ¿Desde cuándo no tenemos que bregar para conseguir la comida? ¿Desde cuándo no estamos luchando con un bolívar que cada día se devalúa más y más y más, y nuestro poder adquisitivo desaparece o desapareció? ¿Desde cuándo estamos luchando? Tenemos que 15, 20 años en eso. Ya, claro que sí. Somos el país con el peor ingreso per cápita, $2.3 al mes. ¿Quién vive con eso, por favor? Entonces, ¿de qué tribulación me hablan? Ya estamos atribulados, pero nosotros somos un pueblo fuerte, un pueblo invencible. Cada vez que aumentan el valor del dólar y el bolívar se devalúa, el venezolano, Dios lo ayuda y remonta la colina y se empareja al nuevo valor. Y lo vuelven a subir o lo vuelven a devaluar, y el venezolano vuelve a subir y se empareja y se las inventa como sea y alcanza y se establece. Y vuelven a hacerlo de nuevo al punto de que un dólar vale 200 y tantos mil de bolívares, y el venezolano aún así no muere, resiste y resiste lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios está con Venezuela. Bendito Dios. Y más vale que lo creas, tú que me estás oyendo, tú que te fuiste, tú que no aguantaste la pela, y no te censuro, no te juzgo, pero Venezuela la tiene a Dios en el puño, y por eso hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, Venezuela sobrevivirá contra todo pronóstico, contra toda voz maldita, maligna, contra todo gobernante, contra toda obra de tiniebla, nacional, internacional, de cerca, de lejos, interna. Venezuela sobrevivirá, porque Venezuela está en los planes del Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Entonces, que si hay y habrá tribulación, claro que sí. Dice la palabra entonces que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dios siempre se anuncia con su señal. En los tiempos de Jesucristo, desde su nacimiento, aquellos hombres vinieron del oriente siguiendo una estrella, siguiendo la señal de que el niño Dios, el Hijo de Dios,
el nuevo rey, el rey de los judíos, el rey de la creación, estaba en camino o había llegado. Y siguiendo esa estrella, llegaron al pesebre donde estaba el niño. ¿Qué tal? Es decir, que hay una señal genuina, que Dios tiene su señal, y que a todo lugar donde Dios va, Dios se anuncia. Dios no llega como un paracaídas, aquí estoy si no me han visto, no, Él es un rey. Él tiene una corte, y Él tiene unos servidores que van y lo anuncian. Viene el Rey de Gloria. ¿Se acuerdan? Alzaos vosotras puertas eternas. Alzaos vosotras puertas eternas, porque viene el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo. Ese es el Rey de Gloria, bendito Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre para que se acabe esto, porque Dios vendrá, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, lo verán viniendo sobre las nubes del cielo, así como se fue en una nube, lo vendrán a regresar con gran poder y gloria. Van a ver, veremos a nuestro Dios si estamos nosotros. Y Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios juntará a sus escogidos. Pero el tiempo no ha llegado aún, te lo digo. El tiempo todavía no es. Ese tiempo no ha llegado. Pero para ese tiempo debemos estar preparados. Aunque uno diga, Cristo viene pronto, viene ya, viene más tarde, viene en una semana, para ese tiempo debemos estar preparados. Hay gente que no se prepara para esto y vive su vida a su manera. Ojalá Dios al venir le dé esa media hora en el cual se salvaría él y los suyos. ¿Qué sucedió en ese tiempo? No era el pregonero de justicia, no era habló, nadie creyó. En ese tiempo ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, los que les gusta la parrilla y eso, esas reuniones. Se casaban y se daban en casamiento, se gozaban en su matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en la barca. Y no entendieron que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán en una rumbo, todos estarán fumando, todos estarán fornicando, todos estarán los cristianos estaremos alabando, esperando en Dios, orando, haciendo las cosas santas. ¡Pam! Y llegará el Señor, sin aviso y sin protesto. Y entonces Dios se llevará a su iglesia, la levantará, y los demás pues se quedarán para vivir su porción con el atribulador, el que se va a sentar en el trono de muchos corazones y va a gobernar sin piedad. Caramba, Dios nos guarde a todos. Entonces debemos estar preparados, debemos estar prevenidos, iglesia, te lo estoy diciendo. Prepárate, busca a Dios, apártate de pecado, apártate de maldad, apártate de esa vida que tú sabes en tu corazón que a Dios le desagrada. Apártate, apártate. Mira cuántas veces te lo digo. Entonces, en Mateo 24, 44, dice las escrituras del Señor, por tanto, también vosotros estad preparados. Es un mandamiento. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, si Dios, que conoce todas las cosas, el Dios omnisciente, está diciendo que nos preparemos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, implica que ninguna mente calculará, meditará, yo creo que soy, y se apercibirá. No, eso no va a suceder. Nosotros tenemos que estar viviendo cada día como que fuera el último. Nosotros tenemos que vivir en paz con Dios, en paz con nuestra conciencia, en paz con nuestros semejantes, en paz y implicando que Dios está gobernando en nuestros corazones. Así tendremos que estar. Y si viene en la mañana, en la noche, o cuando estemos durmiendo, no importa, porque nos hallará en su gracia, nos hallará en su voluntad, nos hará o nos encontrará esperando sin saber que Él viene, esperando preparado sin saber que Él viene. Bendito Dios. Oro para que tú y yo, nosotros los que están ahí frente al receptor,
estén así y seamos encontrados de esa manera el día de su venida. Bendito Dios. El verso 45 dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual, estamos hablando en Mateo 24, ¿oyeron? Ahorita estamos en el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. ¿Quién es ese siervo que Dios puso en su casa para que alimente a quién? A sus ovejas. No estamos hablando de comida, de arepa y esa cosa. Estamos hablando de aquel que está llamado a enseñar al pueblo: hey, devuélvete. Hey, no lo hagas así, a Dios no le agrada eso. Eso es pecado, eso es delito. No lo entendiste, entiéndelo ahora. Dios no quiere eso. Ese es el siervo, el pastor, el líder de casa de Dios, el que enseña a la gente el caminar con Dios. No estamos hablando de un mayordomo que tiene una gran cocina y todos van a él y él le da comida. Eso no, eso no. Quizás eso pudo ser la aplicación de hace 2000 años, pero en este tiempo la palabra de Dios, que no envejece y que tiene la multiforme palabra de Dios, nos enseña que es o son los hombres y mujeres que Dios llamó a un ministerio y que están llamados a enseñar la verdad, comunicar verdad, a no relajar las escrituras y hacer que la gente entienda el mensaje correcto de lo que Dios verdaderamente quiere y está diciendo a su pueblo. Bendito Dios. Entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, que les dé el alimento a su tiempo? A la congregación, a las casas de Dios, ya lo dije. Bueno, el verso 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Caramba, gozamos de una bienaventuranza donde Dios dice que Él espera, y somos bienaventurados por eso, encontrarnos hablando el Evangelio, enseñando el camino de la salvación, arrebatándole las almas al diablo, dándole la oportunidad a la gente que escoja, para que nadie pueda decir: es que a mí no me dijeron, es que a mí nadie me predicó, es que nada. Alguien te está hablando, tú estás oyendo por este medio, en las casas de Dios, en las células tú estás oyendo, y debes engancharte con lo que se te enseña. ¿Por qué? Porque si Dios viene en la noche, a la medianoche, al canto del gallo, en la madrugada, Dios te halle robustecido en su palabra y con un pensamiento rectilíneo y uniforme que vaya en la dirección que los evangelios enseñan. Bendito Dios. Entonces, vemos que nuestro Dios está pendiente de nuestra preparación. Que nadie sea sorprendido, que estemos preparados. Cosa mala es que a uno lo sorprenda. Cosa mala cuando a alguien lo sorprenden en el pecado, en el delito, en una mentira. Bueno, los que tienen vergüenza, oye, se sienten morir. Gracias a Dios a mí no me tienen que sorprender en nada, porque yo trato de vivir mi vida recta y honestamente. Pero veo a mi alrededor gente que mienten por nada, que mienten porque tienen espíritu de mentira en sus bocas, que mienten aun cuando saben que no van a sufrir castigo, que no van a ser violentados, que no van a ser removidos. Mienten porque están ganados para la mentira. Esos ciertamente no están preparados para su venida. ¿Por qué? Porque si vienen después de haber mentido flagrantemente o no flagrantemente, sin haberse arrepentido de las mentiras que dicen diariamente, amigo, con él no te vas, porque no estás preparado, porque no te preparaste, porque no quitaste de tu vida el espíritu engañador, el espíritu mentiroso. Te lo digo y me lo digo sin temor. Ahí tienes esa, bendito Dios. Entonces, Dios está pendiente de nuestra preparación. Este tiempo es un tiempo de ensayo, es un tiempo de alerta, es una prueba que Dios permitió. Créanme, Dios ha permitido, Dios se aprovecha de todo. El diablo y lo suyo ejecutaron y aquí estamos confinados. Pero Dios está sacando a la luz lo que debe salir a la luz. Yo sé que los ministros en este tiempo deben haber tenido un tiempo de comunión y haberse visto en el espejo de Dios, y deben haber entendido que hay cosas que hay que resolver, que hay que quitar y no seguir en esa forma mala, en esa forma diabólica de conducirse. Bendito Dios. Ahora bien, el gobernante de turno le confiere más importancia a una larga lista de cosas
más importancia que a la iglesia, más importancia que el culto, la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué dice eso? Simplemente que no teme a Dios y que Dios para él es cualquier cosa, es un título o es un nombre, porque actúa en contra de lo que se llama Dios, en contra de lo que se debe adorar como Dios, y no le importa, no teme. Entonces es una señal que uno tiene que mantener viva y mirar bien que esa señal ya está, es una de las señales. Entonces los profetas, Dios, empezamos el año y los profetas no hablaron nada, porque nada vieron, porque Dios no mostró nada. Todos profetizaron bendiciones. En el caso nuestro, lo asombroso, porque fue la palabra que Dios nos dio, y la sigo sosteniendo. En el caso de otros, Dios le habló lo extraordinario, lo sobrenatural. ¿Y qué? ¿Dios es mentiroso? No. Dios dijo que viene y vendrá por encima de todo pronóstico, de toda pandemia, de todo gobernante, de todo nuevo orden mundial. Vendrá, porque Dios no falla, Dios no llega tarde nunca. Ahora, todos profetizaron bendiciones, todos hablamos de eso. Sin embargo, lo que vimos y lo que estamos viviendo es arresto domiciliario. Caramba, ¿Dios es embustero entonces? No. ¿Será que el diablo, el Señor lo reprende en esta hora, sorprendió al Señor e hizo cosas en las propias narices del Señor y Dios estaba ¿qué? Durmiendo y fue sorprendido en su buena fe? ¿O fue sorprendido porque estaba cansado? Para nada. ¿Puede ser Dios, nuestro Dios, puede ser sorprendido? ¿Puede ser Dios encontrado o agarrado, adormitado, durmiendo? Para nada. No sería Dios entonces. Dios no necesita recuperar energías. Dios no necesita dormir. Esa fue una condición que Dios le puso a los hombres, que por medio del sueño se recuperaran y se volvieran otra vez a energizar, pero Él no lo necesita. Él es espíritu. Los espíritus no duermen. Entonces, la iglesia debe apercibirse, debe despertar a su llamado glorioso, porque hay un llamado glorioso. Dios dijo lo asombroso, lo extraordinario, lo sobrenatural. Eso es lo asombroso de Dios que viene. La Biblia dice, y las palabras, el cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios jamás pasará. La Biblia dice que lo que la naturaleza esperó y aguardó, la manifestación de los hijos de Dios, ¿cuándo será? No ha llegado, por lo tanto, no podemos adelantar el fin sin que lo que va antes del fin acontezca. No podemos. La naturaleza está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso tiene que acontecer en mi vida, en tu vida, en la iglesia, en el león de la tribu de Judá. Debe pasar. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y Dios dijo, ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. Dios dijo que el cielo y la tierra pasan primero antes que su palabra. Entonces, no adelantes cosas que no pueden ser adelantadas, porque Dios no falla. En Mateo 24, 48 al 50, dice así las escrituras del Señor: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir a sus siervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y a la hora que no sabe. Es lo que Dios promete. Nadie sabe. No puedes estarlo esperando, porque entonces la palabra caería, y Dios dijo que su palabra jamás cae. Entonces, ni en el día que no espera, ni a la hora que Él no sabe, va a venir el Señor. Entonces no le podemos ganar a Dios, porque Dios puso esa condición antes de su venida. Pero dice Dios que a ese siervo que lo encontró de esa manera, lo castigará duramente. Caramba, ahora estoy entendiendo otra cosa. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Lo castigará duramente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra fiel es esta, palabra poderosa, palabra de juicio. Y el juicio será vuelto a la justicia, y los enemigos de la salvación recibirán la porción de los hipócritas y de los desobedientes. La recibirán en el nombre de Jesús,
porque en eso también Dios no falla. Sin embargo, la Biblia acaba de decir que serán castigados duramente, y acabo de entender porque lo que Dios habla acerca de la preparación, de estar preparado. Las 10 vírgenes, caramba, tremendo. El texto de las 10 vírgenes es un ejemplo triste y doloroso para las 5 vírgenes que la Biblia llama insensata, por supuesto. Triste y doloroso. Cinco vírgenes estaban preparadas totalmente, y las otras 5 también estaban preparadas a su manera, o tenían preparación pero no total, compromiso pero no total. Ellas tenían sus flaquezas y sus debilidades en su preparación. Quizás pensaron que el Señor no vendría inmediatamente y no horas después. Fíjate que la Biblia habla de 10 vírgenes. Eran vírgenes, se habían guardado, no eran locas, habían cumplido, habían guardado el templo, salieron igual a recibir al Señor igual que las otras, con sus lámparas full, con buen ánimo, cabecearon y se durmieron igual que las demás. Hasta ahí todas son iguales. Pero la mente no les dio para pensar que el maestro podría venir más tarde. No les dio para pensar, sino que quizás habían tomado su preparación como algo físico. Bueno, yo no fornico, yo no hago esto. Pero no habían cumplido con todo. Eso digo yo, dándole una aplicación a las Escrituras. Y cuando llegó el Señor, pues ellas no estaban listas. Cuando se escuchó, ellas quisieron remendar el capote y no pudieron. Así hay muchos que viven, tienen el fuego, obedecen ciertas porciones de la Biblia, pero no toda la Biblia. Obedecen ciertas cosas que el pastor enseña, pero no todas las cosas. Obedecen lo que les parece. Bueno, el pastor dice que la fornicación es de Dios, yo no fornico. Pero el pastor dice que oremos sin cesar. Yo oro 15 minutos y me siento bien. Entonces su preparación no le da para más. Así estaban estas, habiendo cumplido solamente parte. Bendito Dios. Luego vinieron, el Señor llegó, ellas no estaban. Entraron las que estaban apercibidas, entraron con el Señor y ellos llegaron tocando la puerta, y Dios dijo que no las conocía, porque Dios desconoce a aquellos que viven un evangelio a medias. ¿Qué tal? Dios desconoce a aquellos que viven el evangelio a medias. Si te embarcaste en esto, tienes que ser hasta el final y con todo lo que tienes. No puede ser a medias. No puede ser que yo, está bien, dejé de fornicar, ya no fumo drogas, o ya no hago estas cosas, ya no porto una pistola, está bien. Pero sigues defraudando, mintiendo, engañando, haciendo esas cosas, emborrachándote de vez en cuando. Sigues haciendo estas cosas, y si viene el Señor y te encuentra de esa manera, ¿para dónde irás? Con Él no te vas. Así de fácil. Entonces vemos a Dios que las castigó duramente, no las dejó entrar. No os conozco, le dijo Dios, las desconoció. Imagínate que vivir una vida en Cristo durante tanto tiempo, y que llegue el momento y por un pecado, por una cosa que no quisimos quitar de nuestra vida, Dios diga, no te conozco, conmigo no te vas, no, aquí no entras. Imagínate, qué desperdicio, qué desperdicio. Ni disfrutaste la maldad como tal, o tu carnalidad como tal, ni tampoco vas a disfrutar la presencia de Dios, porque no fuiste total en Cristo Jesús. Hubo porciones en ti que no se convirtieron nunca. Caramba, yo le tendría miedo a eso, y me perdonan. También la parábola de los talentos enseña lo mismo desde otra óptica. Dios viene a pedir cuenta. A todo el mundo le dio una porción según su capacidad. El que le dio 5 multiplicó y se ganó otros 5, era la capacidad que tenía. El que le dio 2 se ganó otros 2. Dios los bendijo a todos igualito, y conforme a su capacidad Dios le dio para que continuaran trabajando más allá de la capacidad que tenían, porque se le había doblado la capacidad. Bendito Dios. Pero aquel que solamente tuvo 1 porque tenía capacidad para 1 y no quiso hacerlo, pues entonces Dios tuvo que zumbarlo
a las tinieblas de afuera y comenzó su llanto y su crujir de dientes. Su porción con los hipócritas. ¿Por qué? Porque se le dio. No se le mandó que fuera un apóstol encumbrado, no se le demandó que fuera un profeta, no se le demandó que fuera pastor, se le demandó una cosa pequeña, se le entregó una casa de Dios quizá, con 8 o 10 ovejas, y falló, una asignación pequeña, y se refugió quizás diciendo que no se puede hacer esas cosas en este tiempo, porque el presidente dijo, porque el gobernante de turno dijo, y porque hay que obedecer a los hombres antes que a Dios. Caramba, estás descalificado de calle. De una estás descalificado. Así le pasó a este que tenía ese talento único. Quizás tú jamás serás un pastor. Jamás serás un ministro. Tú siempre serás un líder de casa de Dios excelente. Pero no quiere decir que el pastor, el ministro, el apóstol sean mayores que tú. Si tú haces y desempeñas tu labor con excelencia para tu Dios. Porque el que hace el cálculo, el que mide, se llama Cristo. Y no lo que los hombres ven o dicen. ¿Qué te parece? Entonces anímate si estás en esa condición. Levántate. También cierro con esto. Mateo 25, del 31 al 40. Y no lo voy a leer. Pero habla de las ovejas, del juicio de las naciones. Porque habrá un juicio. Habrá un juicio. Dios va a venir. Eso no es en el cielo, eso no es por allá. Eso es aquí en la tierra. El juicio de las naciones. Venid los benditos de mi Padre, a mi derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. Señor, porque ustedes, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron a beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve preso y me visitaron. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Ellos ni siquiera sabían que habían hecho eso a favor de Dios. Cuando se lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Listo. Estaban trabajando sin saber que Cristo venía. Estaban haciendo la obra aquí, allá y más allá, sin saber que Cristo estaba a la puerta. Y llegó el juicio, llegó Cristo y llamó. Ustedes acá, los benditos de mi Padre a mi derecha, y ustedes, los cabritos acá a mi izquierda. ¿Qué dice eso? Que tenemos que estar preparados, haciendo la voluntad de Dios, practicando lo que Dios nos mandó a ejecutar en este tiempo. Que estamos en tiempo de pandemia. Bueno, estamos en tiempo, hay que orar más. Pero si tu jefe, que escuchó la voz de Dios y dijo, hay que abrir las casas de Dios para que el fuego no se apague en esos pequeños que están solos, que Satanás trata de destruir, porque tienen que estar pegados al fuego para que su fuego crezca, pues entonces hay que hacerlo, bendito Dios. A los de la izquierda los descalificó, porque todas aquellas cosas que nombré antes, ellos no las hicieron. Y por lo tanto, cuando Dios vino, en tiempo que ellos no sabían, en momentos que ellos no esperaban, Dios los encontró sin testimonio, y por lo tanto fueron descalificados, bendito Dios. Entonces, todos estos pasajes nos hablan de una venida sin advertencia, de una venida sorpresa o sorpresiva, nos hablan estos pasajes. Y yo sé que muchos me están oyendo y que muchos, por más que se les grite al oído, a la cara, muchos todavía les cuesta doblegarse y ceder para obedecer a Dios. Caramba, yo sé que es así. Sin embargo, oro en esta hora que Dios derribe todo argumento en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón. Dios lo derribe y Dios te deje llegar en el nombre de Jesucristo. Oro para que Dios pase por encima de todo obstáculo y toda cosa maligna y Dios te permita acceder a la salvación y a la vida eterna, bendito Dios. En Mateo 24:43 dicen las escrituras, pero sepan esto, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Caramba, si uno sabe que lo van a robar, uno se apertrecha, aunque sea un palo, un tobo lleno de piedra, para darle aunque sea una pedra en la cara al ladrón. Pero ¿cómo? Nadie sabe. Si las vírgenes insensatas hubieran sabido a qué hora llegaría el Señor, hubieran llevado más aceite todas. Si aquel que recibió un solo talento se hubiera preocupado en conocer la respuesta o gratificación de su Señor, se hubiera esforzado.
hubiera puesto ese talento en el banco a producir ganancias. Y si los de la izquierda, los que llaman cabritos, hubieran sabido que el juicio de las naciones estaba cerca, hubieran actuado como actuaron las ovejas, haciendo y actuando en el mismo espíritu de ellas. Entonces, son capítulos enteros en los cuales el Señor habla de preparación. Iglesia, hay que prepararse. Iglesia, hay que estar, hay que ser hallado. Una pequeña desobediencia, iglesia, nos puede mover. Hay cosas que Dios te dice que las haga y no te agradan, porque no te agradan la gente, porque la gente está en tu contra, porque la gente te descalifican y tú puedes decir quizás, no voy a hacer eso, falsos. ¿Qué te importa a ti si ellos son falsos? Cuando Dios te está diciendo a ti que te reúna con los falsos. Quizás tu verdad hará que la falsedad de ellos cambie. Entonces, ¿qué te importa a ti? Sufre el agravio, cálatela, obedece a Dios y deja que Dios sea Dios y haz lo que Dios te mandó. Y si Dios viene en ese momento en que tú dijiste, yo no me reúno con esos falsos, se van los que tú estás llamando falsos y te quedas tú. Razónalo. Si te encuentras desobedeciendo, estás frito. Dios nos guarde, Señor, guárdanos. Señor, oramos como oró el apóstol Pablo. No permita, Dios, que después de haber sido heraldos, comunicadores, predicadores, vengamos a ser descalificados, Dios. No lo permita, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, ni a mí, ni a mi esposa, a mis hijos y mis nietos, Señor, ni a mi familia, ni a ninguno del león de la tribu de Judá, ni los que están en Margarita, ni los que están por las naciones. No lo permitas, Dios, en el nombre de Jesucristo. No lo permitas, Señor. Entonces, vemos que Dios tiene tanto interés en esto que Dios le dedicó tiempo a estos capítulos. Y Dios quiere que reconozcamos el tiempo en que nos encontramos, que estemos apercibidos y no seamos tomados por sorpresa. Dios no te va a decir a ti ni a mí, es mañana, es entre una semana. No, Dios no va a hacer eso, porque eso lo tiene Dios guardado en su sola potestad. Ni siquiera el Hijo se lo dijo. Pero Dios sí envía señales, Dios sí nos dice, y Dios nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado, y Dios quiere que estemos apercibidos, y Dios quiere que caminemos en verdad, y Dios quiere que hagamos todas las cosas conforme a los evangelios, conforme a la revelación, conforme a las palabras que nos enseñaron nuestros mentores. Dios quiere que lo hagamos así. Bendito Dios. Cada vez que mi pastor viene y dice que Dios dijo y que Dios le enseñó, yo pongo mi oído a escuchar y escucho con detenimiento, porque quisiera que la voz que habla de parte del cielo, la voz del Señor, toque mi corazón y que yo sea obediente a eso, en el nombre de Jesucristo. Entonces, que Dios quiere que cuando llegue el tiempo seamos hallados haciendo conforme a su voluntad y no en delito ni en pecado ni en cosas que descalifican. Creo que todos los que están oyendo me deben pedirle perdón a Dios por su falta de preparación, por su falta de seriedad con las cosas de Dios. Dios permitió esto y Dios puede sacarnos de esto inmediatamente. Dios puede quemar naciones enteras si quiere. Dios puede enloquecer a gobernantes. Dios enloqueció a Nabucodonosor, por favor, y lo convirtió en un animal. ¿No puede Dios repetir esa hazaña de nuevo? Claro que puede, pero Dios quiere que estemos preparados. No que estemos refugiados en una iglesia donde somos hipócritas los unos con los otros, donde no nos amamos verdaderamente los unos a los otros, donde cantamos a Dios por cantar, repetimos el cántico como esos cánticos que Dios no recibe, porque no hay amor en ellos, porque no se está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces debemos pedirle perdón a Dios por esto. ¿Sabe? Porque hemos sido mala clase de cristianos. Te lo digo y me lo digo. No es que yo esté blindado, no. Hay una pila de cosas que me pasan por la mente, de cosas que he hecho a regañadientes y que no he querido hacer. Y sé que Dios, ahora lo sé mejor, que Dios no estuvo de acuerdo con ninguna de esas cosas. Y que Dios no me tiene blindado a mí para que yo desobedezca y los demás hacerle juicio. No, yo soy parte de la cosa. Entonces, prométele a Dios una cosa hoy, que vas a comenzar a prepararte. Prométele a Dios que vas a comenzar a partir de hoy a obedecer y hacer las cosas hasta el límite de tu fuerza. Prométele a Dios, cónchale, pídele perdón a Dios y dile, cónchale, Señor, me vuelvo a ti, Dios, en esta hora. Reconozco ahora, Señor, que me he equivocado mucho,
que he sido, Señor, como esas vírgenes, Señor, insensatas, que he sido como el del talento único. Oh Dios mío, que he sido como los de la izquierda, Dios, no haciendo, Dios mío. Señor, y gracias te doy porque no viniste en un momento de eso, Señor, y me quedé. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo. Te invito a que ores a Dios y le pidas a Dios que quite de tu vida ese evangelio light, ligero, no engorda. No queremos ser gordos. Más vale ser gordo en Cristo que flaco en el diablo, déjame decirte. Queremos ser light, todo es light. La Coca-Cola es light, la Pepsi-Cola es light, la limonada es light, todo es light. Caramba, hasta el evangelio es light. Vivamos entonces un evangelio light. El Señor te reprenda, diablo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, a partir de hoy echamos fuera lo light, no de la comida. Echamos fuera el evangelio light en el nombre de Jesucristo, y a partir de hoy nos apercibimos, nos preparamos para la venida de nuestro Rey, sea en un día, sea en un mes, sea en un año, 10 años, no importa, no importa, estamos preparados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a prepararnos más, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vencer toda circunstancia en el nombre de Jesucristo. Caramba, los bendigo en el nombre de Jesús, los amo en el amor de Cristo. Oro por ustedes, les va a ir bien. Oigan, les va a ir bien. Van a vencer. El diablo está vencido. El diablo sabe, no puede matarte, ya lo hubiera hecho. Él es un matón, ya nos hubiera matado hace tiempo. No puede. Tú estás bendecido por Dios. Dios está contigo, más de lo que tú sabes o entiendes. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia en medio de la pandemia, en medio del confinamiento, en medio del arresto domiciliario, en medio de la negativa de los gobiernos de dejarnos congregarnos de nuevo. Dios está ahí en medio nuestro. Saben, Dios está en medio nuestro. Oro por esos gobernantes. Oro por esos gobernantes en esta hora en el nombre de Jesucristo. Que no se dejen usar por el diablo hasta el punto de creerse dioses y que Dios los hiera como hirió a Nabucodonosor. Oro por ellos, que no les venga esa de repente, que se paren un día viendo, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de aquello, tengo tanta plata en los bancos, tengo más plata de la que puedo gastar en 10 vidas, tengo todo lo que quiero y quiero más y tengo más. Y Dios diga, como le dijo aquel, rompiste los graneros, los hiciste más grandes, los llenaste, pero ¿sabes qué? Esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué vas a hacer ahora? Hay uno que le pone fin a la cordura y enloquece. Hay uno que le pone fin a la vida y acaba con esos que se creen dioses. No seas tú allá como esos. Bendito Dios. Te bendigo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que el rostro del Señor resplandece sobre ti. Declaro que la diestra poderosa de Dios está extendida hacia ti. Y declaro que el brazo, la diestra está levantada y su brazo potente está extendido hacia ti para que tus enemigos teman, huyan, fracasen en todo lo que intenten contra ti, contra nosotros, en el nombre de Jesucristo. También declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tus corazones, sus corazones y los nuestros, sus pensamientos y los nuestros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban la paz de Dios. Digan amén a eso.